Dusoley. ¿Puede hablar el hombre de los 5.000 narcoindultos? Hola Patricia, gracias por el pase. Efectivamente volvemos a la Universidad del Pacífico, el foro anticorrupción de Proética. Es el turno del candidato presidencial de Frente Esperanza, Fernando Olivera. Escuchemos. Y los negociados allí descubiertos, que no, el pueblo los conoce. Y no voy a seguir hablando de los demás, salvo de aquel que tiene una cachetada hacia los honestos y trabajadores peruanos cuando dice que gana 56 millones de dólares al año a costa de la educación del pueblo y usando indebidamente exoneraciones tributarias que la Constitución concede a la educación privada, pero para que se invierta en la educación de los jóvenes, no para hacer de esto un negocio vil en donde se aprovechan de la necesidad de unos jóvenes por educarse para promoverse ellos personalmente y querer capturar el poder. Puede hablar ese señor, aquel que tiene al asesor de la corrupción Fabre, al asesor de las empresas corruptoras brasileras que están también metidas aquí en el Perú. Y yo hablo con nombre propio porque nosotros no hemos recibido jamás nada de esas empresas como si han recibido la gran mayoría, Odebrecht, OAS y los otros. Ese que cobra 5 millones de dólares, ¿quién le paga? Le están destacando para protegerse ellos. Pero señores, esto va a terminar, porque nosotros tenemos como principio gobernar con el ejemplo, y tenemos como principio que o se negocia o se gobierna, y que la corrupción termina el 28 de julio del 2016. Corrupción cero, impunidad cero. Habrá reformas constitucionales y legislativas y actos y decisiones de gobierno que el mismo 28 de julio anunciaremos y ejecutaremos. Nosotros nos basamos en principios. Primero que todo, garantizaremos y respetaremos la irrestricta libertad de prensa, que consideramos fundamental para la lucha contra la corrupción. Y apoyaremos al periodismo de investigación, no solo para descubrir el pasado, sino para que nos fiscalice también a nosotros, igual que el Congreso, igual que la Fiscalía, igual que todos los órganos autónomos del Estado. Primer principio, prensa libre. Segundo principio, fortalecimiento de las instituciones y de los poderes del Estado. Cada quien tendrá que cumplir su deber y lo tendrá que cumplir bien. Hablamos del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Contraloría, de los organismos reguladores, de las instituciones que tienen que trabajar dentro de la guerra a la corrupción que declaramos desde ya por siempre. Y además, el otro gran principio es que todo será con transparencia y participación ciudadana permanente. Aquí se acabaron los intocables y se acabó el poder absoluto de quienes creen que porque llegan al Congreso ya tienen 5 años para no hacer nada y protegerse entre ellos, o de quienes creen que porque llegan a ser jueces ya pueden hacer lo que les da la gana, como se controlan entre ellos, ¿no? Y se protegen entre ellos, y el pueblo expectante, sin poder hacer nada. Y esto incluye al mismísimo presidente de la República, presidente que no cumple lo que promete a su casa. Y esto es, si es que no comete delito, porque si no, a la cárcel, como puede terminar el actual presidente. Nosotros queremos anunciar reformas constitucionales que se van a ejecutar con referéndum. Son reformas urgentes, que no pueden esperar 2 legislaturas. Y que queremos además que el pueblo las ratifique mediante su voto directo.
serán adoptadas por el Congreso en un plazo máximo que solicitaremos de 60 días, porque en 60 días estará convocado el referéndum, donde el pueblo se pronuncie directamente sobre nuestras reformas constitucionales y sobre los nombramientos que vamos a hacer para luchar contra la corrupción y acabar de una vez por todas con esta maldición de nuestra historia republicana. El sistema de nombramiento de los jueces dejará de ser a través del Consejo Nacional de la Magistratura. Junto con el pueblo se acaba este Consejo Nacional de la Magistratura. Demandaré al Congreso de la República que vaque a todos los actuales consejeros que son responsables de los jueces corruptos venales que hoy están en el Poder Judicial, jueces y fiscales. Y será sustituido ese Consejo Nacional de la Magistratura mediante reforma constitucional por órganos de control externo del Poder Judicial y del Ministerio Público, donde esté el ciudadano presente fiscalizando directamente. Queda claro, se acaba este Consejo Nacional de la Magistratura manipulado por partidos políticos e intereses subalternos. Partidos políticos como el Partido Crista, que se habla directamente. ¿Y cómo se va a nombrar a los jueces? Plantearé una disposición transitoria mediante la cual el presidente de la República someterá a referéndum un tribunal de honor que por única vez seleccione la nueva Corte Suprema de la República. Y digo la nueva Corte Suprema de la República porque todos los magistrados supremos, por mandato de la ley que plantearé al Congreso, se irán a su casa. Aquí vamos a una reforma judicial a fondo, señores. No vale que haya una reforma media. Y yo lo lamento por las excepciones que pueden no merecerlo. Pero es que o limpias todo de raíz, o si no volveremos a fracasar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como lo hacen las transiciones democráticas. Plantearé una ley ante el Congreso de la República, de la cual sí haré cuestión de confianza, de la cual ya se copió el presidente de la corrupción. Sí, ya se copió. No solamente copia los planes de gobierno, sino que copia los planteamientos. Al país le consta que yo planteé cuestión de confianza una y otra vez. Y si el Congreso no acepta nuestros planteamientos, pues iremos a que el pueblo dirima como lo establece la Constitución. Así de claro, así de concreto. La ley que plantearemos, como fue, por ejemplo, la transición democrática de la dictadura de Franco a la democracia, y esa transición ejemplar que fue la transición española, se baja el límite de edad de 70 a 55 años de edad y todos se van a su casa. Porque aquí tiene que haber un cambio de raíz. Tuvo la oportunidad el Senado el año 79, con la Constitución del 79, y no lo hizo. Y dejó a vocales que inclusive habían puesto el estatuto revolucionario de la dictadura por encima de la Constitución. Dejó a vocales que habían inclusive tenido antecedentes de drogas y de casos muy cuestionados. Y ahí está la justicia. Se va toda la Corte Suprema, es nombrada por este Tribunal de Honor que será ratificado mediante referéndum junto con las reformas constitucionales. Y esa nueva Corte Suprema será quien dirija un proceso de ratificaciones extraordinarias al interior del Poder Judicial y de la Fiscalía, en las otras instancias, para depurar absolutamente al resto de los que son responsables del Estado de la Justicia. Y eso es fortalecer las instituciones. Bien, Patricia, es parte de la presentación de Fernando Oliver, el candidato del partido Frente Esperanza, básicamente resumiendo lo que ha mencionado en esta intervención. Se ha referido a sus adversarios con miras a las elecciones de abril. Ha señalado que en el Perú tenemos a un presidente preso por corrupto y asesino que pretende volver al poder a través de su títere candidato, en alusión a Keiko Fujimori. También
sostenido que de llegar a la presidencia va a plantear un referéndum, en el cual propondrá varias reformas constitucionales. Una de ellas, que el sistema de elección de jueces dejará de ser responsabilidad del Consejo Nacional de la Magistratura y que pasará a ser elección popular, y que el Consejo Nacional de la Magistratura será sustituido por órganos de control externo del Poder Judicial y el Ministerio Público. Es parte de la presentación, repetimos, de Fernando Olivera, candidato de Frente Esperanza en este foro anticorrupción organizado por Proética y que el día de hoy culmina. Hay que recordar que tras la presentación de Fernando Olivera, después de la presentación de este candidato, será la última ponencia de Julio, que estará a cargo de Julio Guzmán. Con esta información volvemos a Estudios, Patricia.